Es un honor para mí comparecer ante esta Cámara, sede de la soberanía popular, tal y como ha mencionado el señor presidente, con el fin de exponer y someter a su consideración mi trayectoria, méritos e idoneidad como candidata para asumir el cargo de Fiscal General del Estado. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Pera-Mato. Es un honor recibir a tan ilustre y comprometida jurista en esta casa. Vaya por delante nuestro apoyo, igual que lo ha tenido por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial, y nuestra felicitación. Pero quiero empezar expresando todo nuestro apoyo a don Álvaro García Ortiz por su trabajo durante décadas en la Fiscalía. Un fiscal que se ha caracterizado por la defensa del Estado de Derecho y de la democracia, de las libertades fundamentales y de bienes jurídicos colectivos como el medio ambiente. Recordamos su trabajo como fiscal en el caso de la inmensa marea negra provocada por el naufragio del Prestige a consecuencia de la absoluta incapacidad del Gobierno de Aznar Rajoy, que sin duda alguna ya desde hace más de 20 años debió granjear alguna ínquina en el Partido Popular. Recordamos cómo la administración del Partido Popular, tanto en Galicia como España, en lugar de llevar al Prestige a un lugar cerrado y controlado antes de que se partiera en dos, lo ubicó frente a las costas gallegas en el peor lugar posible para evitar el accidente y la catastrófica extensión de la marea negra descontrolada, la peor marea negra de la historia de España. Igual que hemos visto en el caso Mazón ante las inundaciones en Valencia, igual que hemos visto en el caso Mañueco ante los graves incendios forestales de agosto, igual que hemos visto en Andalucía o en Madrid con la gestión de la sanidad, la gestión del Partido Popular es absolutamente incompatible con garantizar la seguridad humana. Y queremos, por tanto, ofrecer todo nuestro apoyo a las y los fiscales a los que hoy les toca investigar las muchas acciones y omisiones con responsabilidad criminal realizadas por políticos del Partido Popular, en especial, en este momento, a la fiscal del caso Montoro. También a los fiscales que les toca investigar el caso Almería, o a los que les va a tocar investigar los delitos contra la administración pública derivados de la falta de cribados del cáncer de mama o del saqueo abierto al hospital de Torrejón de Ardoz. Y lo peor es que a fecha de hoy todavía no conocemos la fundamentación de la sentencia que ha inhabilitado como fiscal general del Estado al señor García Ortiz. Los magistrados están muy ocupados, por lo visto, en sus actividades formativas, impartiendo cursos pagados por la acusación del Colegio de Abogados, que, por cierto, no le ha ido nada mal hacer la acusación, ejercerla a la vista de los millones que le están cayendo en subvenciones, incluyendo una universidad privada. Hemos asistido a un procedimiento inédito hasta ahora, nunca visto en el Tribunal Supremo para un caso de esta trascendencia jurídica y mediática. La redacción y publicación de un somero fallo sin previamente haber redactado ni los hechos probados ni la fundamentación jurídica. Mostramos nuestra total solidaridad con las decisiones tomadas en su actuación profesional por el señor García Ortiz, a consecuencia, y bueno, que ha pagado duro, ¿no?, que ha provocado su inhabilitación como consecuencia de toda una conspiración de mentiras, ¿no? Pero también decimos que, a pesar de nuestra empatía, ojalá el fiscal general no hubiera presentado su renuncia tan pronto, porque estamos convencidos de que, ya sea ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales, este atropello jurídico va a ser reparado y finalmente será anulada la sentencia de la que ahora solo conocemos unas líneas de su fallo. En todo caso, lo que toda España ha contemplado es el alto precio que tiene perseguir los delitos de la pareja de la señora Ayuso. Y ya adelanto a toda España que la condena al fiscal va a ser utilizada en sede judicial para garantizar la impunidad del presunto gran defraudador fiscal. Y si no, tiempo al tiempo, ya lo veremos. Gracias, señora Pera-Mato, por aceptar esta alta responsabilidad, que en circunstancias normales sería todo un privilegio y un honor, pero la estrategia destructiva de la democracia y de las instituciones por parte de la derecha española y de sus aliados en las instituciones, ya saben, al grito de quien pueda hacer que haga, ha provocado que la función que usted vaya a asumir se haya convertido en una profesión de más alto riesgo que la minería. Para el caso, desde luego, que tenga usted que emplearse a fondo para perseguir los delitos del entorno criminal del Partido Popular. En todo caso,
Para nuestro grupo parlamentario, la señora Pera-Mato es una persona coherente en toda su trayectoria en el Ministerio Fiscal. Valoramos su compromiso en el ejercicio, siempre cerca de temas sensibles socialmente, como la defensa del interés superior y de los derechos de los menores o los derechos de las mujeres, contra la violencia de género, contra los asesinatos machistas, por cierto, de la mano de Soledad Cazorla, primera fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, un referente en este ámbito. Estamos ante una fiscal que se ha caracterizado en su carrera por ser muy rigurosa, una jurista muy técnica. Así lo corroboran los testimonios de jueces y juezas, abogados y abogadas con los que ha celebrado juicios, y ha destacado por su máximo compromiso con los derechos en conflicto en cada procedimiento o en cada juicio en el que ha intervenido como fiscal. Su nombramiento implica buenas expectativas en esta nueva etapa que se inicia en la Fiscalía General del Estado, en la que, desde luego, deseamos que se dé cumplimiento efectivo a la función principal del Ministerio Fiscal, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y promoviendo la acción de la justicia siempre en defensa del interés público, especialmente protegiendo los derechos de los colectivos más vulnerables. Y son muchas las expectativas que tenemos. En primer lugar, siendo una función fundamental de la Fiscalía, la dirección de la política criminal, esperamos que el modelo de Ministerio Fiscal no se reduzca al ámbito penal, sino que proyecte también en la defensa de los derechos en todas las jurisdicciones, derechos de los trabajadores y trabajadoras, especialmente en los accidentes de trabajo y la explotación laboral de personas sin papeles en situación administrativa irregular, instando a la persecución de los pseudoempresarios esclavistas que niegan derechos a aquellos que no pueden defenderse. También los derechos de los consumidores ante las grandes corporaciones eléctricas, de comunicación, aseguradoras, sanidad privada, la defensa del medio ambiente y frente a los especuladores del suelo, y le pedimos expresamente que el Ministerio Fiscal mantenga una posición de defensa del interés social en los derechos de los ciudadanos migrantes en nuestro país. Y otra prioridad, como no ha de ser, reforzar la Fiscalía Anticorrupción, dotándola de todos los recursos necesarios a fin de garantizar su eficacia para detectar y perseguir cualquier delito de corrupción, compensando así el voto en contra de la derecha, del Partido Popular, de Vox y de Junts a la propuesta de nuestro grupo parlamentario de crear una agencia anticorrupción en España, como recomendaba la Unión Europea. Esperamos que conceda la máxima importancia a la formación, con especial atención al centro de estudios en lo que se refiere a la formación de los fiscales, profundizando en una formación multidisciplinar y comprometida con las realidades sociales. Y, desde luego, le recomendamos que las políticas de nombramiento respondan a criterios de un Ministerio Fiscal comprometido con los ciudadanos y ciudadanas, con sus derechos, y no vinculado a políticas y equilibrios corporativos. Finalmente, debe comprometerse con las reformas del acceso a la carrera judicial y fiscal y, cómo no, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, impulsando simultáneamente la totalidad de reformas que sean necesarias en el Estatuto del Ministerio Fiscal actual, siempre para dejar claro que se va a garantizar la independencia del fiscal, de la fiscal instructora, dotándolo además a esta institución de los medios necesarios para hacer efectiva esta reforma en la que nos jugamos mucho. Probablemente va a ser un paso fundamental para acabar con lo que, desde luego, parece cada vez más una permanente guerra jurídica contra el Estado de Derecho. Muchas gracias, mucha suerte y cuídese, que lo va a necesitar. Lo que hace es venir a sustituir o proponerse a sustituir nada menos que la inhabilitación por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de quien era hasta ahora fiscal general del Estado, porque no ha sido cesado por el Gobierno, porque no ha dimitido voluntariamente, ha sido inhabilitado por delitos gravísimos, delitos de revelación de información reservada, por pisotear los derechos de los justiciables, por despreciar la neutralidad política de la Fiscalía General del Estado, en definitiva, por haber sido un instrumento político del Gobierno de Pedro Sánchez. Sí parece la candidata idónea para Sánchez y sus cómplices. Parece
la candidata idónea para frenar lo máximo posible las investigaciones que afectan al presidente de gobierno, a su familia, a su propio gobierno, a su partido socialista y a su grupo parlamentario. Que lo intente, le tendrá a usted y a la Fiscalía enfrente. En definitiva, nuestro grupo parlamentario considera que usted carece de los méritos suficientes y la idoneidad para asumir tan alta magistratura del Estado como es la Fiscalía General del Estado. Derribar el muro de esa frase lapidaria que tanto daño ha hecho a la institución. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Aunque podemos decir que las condiciones de idoneidad que están vinculadas a la fortaleza para cumplir las funciones, sincerar a las presiones, con rigor, imparcialidad, defensa de la institución, siempre debemos presumirlas más que acreditarlas en este trámite, y que son los hechos posteriores los que hablan de si acertamos o no, a usted se le va a exigir mucho más y habrá de ratificarlas desde esta misma comparecencia y cada día, porque a pesar de su indiscutible e intachable trayectoria profesional, ha aceptado desempeñar un cargo que no ha sabido defenderse con la dignidad e integridad de vida por su antecesor. Por eso, antes de centrarme en su comparecencia, sí me gustaría hacer una reflexión de por qué estamos hoy aquí. Creemos que hay que denunciar lo ocurrido con su predecesor, con el fiscal general del Estado, el señor García, que hace 3 años comparecía durante el verano, también por un cambio que se produjo por cuestiones de salud de su predecesora, y nos encontramos ante una situación que ya nos alumbraba qué podía ocurrir. Y es que en ese momento un Consejo General del Poder Judicial podemos calificarlo ocupa, porque estaban fuera de su mandato y estaba controlado por la extrema derecha y la derecha política, pues varios de sus miembros hicieron algo extraño, que era posicionarse en contra de ese nombramiento de ese fiscal. En esa situación, que hoy en día es cierto que no se ha repetido, el Partido Socialista resolvió esa situación junto con el Partido Popular. Creemos que no fue una solución acorde con lo que le pedíamos otras formaciones, porque podemos encontrarnos en el futuro, si no nos encontramos ya ante una situación curiosa en el Consejo General del Poder Judicial, pero digamos que eso se resolvió mal desde nuestro punto de vista, pero se resolvió. Ahora bien, lo que hemos vivido con el fiscal general del Estado, y quiero decir que me pueden alejar muchas sus posiciones y no estar de acuerdo en muchos de sus planteamientos, pero considero que es una injusticia, como aquella frase que decía Montesquieu, ¿no?, que no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el color o el calor de la justicia. Pues creemos que lo que se ha sufrido con el fiscal general del Estado, que por cierto han transcurrido 2 semanas desde que sabemos el resultado de la sentencia, pero no conocemos la sentencia, y al mismo tiempo y hoy mismo estamos conociendo hechos cuanto menos irregulares que dejan en evidencia qué ha ocurrido. Es cierto que algunos de los miembros de esta comisión y de este congreso solemos emplear un anglicismo que no le gusta mucho al señor ministro, al señor Bolaños, que es el de lawfare. Pues bien, yo creo que es un caso de libro de guerra judicial por un tribunal, por una sala altamente politizada que ha actuado con impulso político. Esto de la guerra judicial no es nueva en España, la conocen bien los partidos vascos, los partidos catalanes, también partidos de la izquierda española, pero creo que lo novedoso es que hay actores judiciales altamente politizados que están actuando contra instituciones del Estado que no controlan. Y no es casualidad que cuando hay formaciones políticas que dicen que el presidente del gobierno actual va a acabar en la cárcel, nos podríamos preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué hay? O el por qué da igual. Algunos y algunas ya se encargarán de buscar lo que les vaya bien para ello.
creo que el Partido Socialista debería ser consciente de lo que está ocurriendo, supongo que lo es, porque antes fueron a por otros, ahora van a por ellos o por cualquier institución que no controlen ellos. Por otro lado, sí me gustaría hacerle una pregunta relativa a un fenómeno que se vivió en la legislatura anterior, como fue con la ley del CSI, donde las fiscales se opusieron a la revisión de penas a la baja en contra del criterio del Tribunal Supremo, y esto supuso un choque y visto como el Ministerio Fiscal como un contrapoder, ¿no?, de esa situación. Me gustaría saber si se vuelven a dar situaciones como la de la ley de amnistía, como la de la ley del CSI, cuál va a ser su posición o cuál va a ser la posición de la Fiscalía, teniendo en cuenta que hay quienes incluso que se atreven a señalar que fue ese, o ha sido ese, verdaderamente el motivo por el que el señor García pues ha sido inhabilitado. Ese choque con el Supremo en unas cuestiones relevantes. Sé que no es una cuestión simple, pero sí me gustaría saber su posicionamiento. Y sin más, agradecer su comparecencia hoy aquí y desearle suerte, teniendo en cuenta que la atmósfera a la que se va a enfrentar es la misma a la que se ha enfrentado su predecesor y ya sabemos la que es. Aquellos que han manifestado su confianza respecto de mi idoneidad para el cargo y también la sinceridad de todos los que han manifestado dudas o que se han manifestado en contra. La franqueza se agradece y con la misma franqueza voy a procurar responder a las preguntas a las que puedo hacerlo. Ustedes saben que de ninguna de las maneras voy a hacer ninguna valoración política, que mis valoraciones, mis opiniones se tienen que centrar en estrictos criterios jurídicos y que no puedo hacer ninguna valoración tampoco en relación a procedimientos judiciales que estén en curso, de manera que voy a dejar al margen todas las preguntas o consideraciones que se han realizado en relación a esos términos. Voy a empezar, no sé si por orden o no, voy a dar contestación a lo que he podido ir apuntando. ¿Alguno de ustedes, el señor Iñárritu, lo he dicho bien, ha planteado el problema de las lenguas cooficiales? Bien, mire, el reglamento del Ministerio Fiscal del año 22, en el artículo 70, valora como mérito en los concursos el conocimiento del idioma cooficial y del derecho civil propio de las comunidades autónomas que así lo tienen. En todos los concursos es un mérito determinante. En el plan de formación de la carrera fiscal del año 2026, como ya desde hace 3 años, se ofrece formación en idiomas cooficiales y en derecho civil propio de cada una de las comunidades. Y también se ofrece la formación en lenguas extranjeras, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Seguramente queda mucho por hacer, nos reuniremos, seguramente que encontramos vías para mejorar esa formación en idiomas y para que en cada una de las comunidades nuestros miembros representantes de la carrera fiscal tengan la posibilidad de comunicarse a través de esas lenguas. La ley del solo sí es sí. Se han planteado varias cosas en relación a la ley del solo sí es sí. Primero, no recuerdo quién, no he podido apuntarlo, alguno de ustedes ha planteado el problema de las rebajas de penas que se produjeron como consecuencia de su entrada en vigor y que no contamos con datos que sean exactos. Es verdad que no tenemos datos que nos den una radiografía exacta de lo que ocurrió por parte del Consejo General del Poder Judicial y que es muy difícil localizarlos porque son situaciones jurídicas muy distintas. No tenemos que confundir aquellos supuestos en los que el Tribunal Supremo se pronunció sobre el rebaja o mantenimiento de las penas en un recurso de casación que en aquellos en los que se pronunciaba sobre la revisión de sentencias firmes. Y eso provoca una dificultad añadida para
ver en cuántos casos se produjo esas rebajas o no. En todo caso, yo sí quiero incidir, alguno de ustedes lo ha dicho, en que la Fiscalía mantuvo, nosotros los fiscales tenemos la obligación de informar bajo estrictos criterios jurídicos y emitir dictámenes en todas las causas en los que tenemos, en lo que somos parte legítima. Y en estas lo fuimos en todo. Y nosotros establecimos, la Fiscalía General estableció, primero en un decreto del fiscal general y después a través de una circular, una interpretación del derecho transitorio que, de haber prosperado, hubiera evitado muchísimas de esas rebajas y, por lo tanto, muchísimas de esas excarcelaciones. Dicho lo cual, esa posición, que estaba jurídicamente muy sustentada y que además estaba basada en la propia doctrina del Tribunal Supremo, cuando nos enfrentamos en anteriores ocasiones a la aplicación de la ley más favorable en relación a otras reformas, no fue atendida. El Tribunal Supremo entendió que era aplicable otro criterio, nosotros lo hemos respetado y una vez que se consolidó ese criterio es el que ha sido atendido, obviamente, por la Fiscalía. Pero fíjense, nuestra posición no solamente estaba fundada en criterios jurídicos muy firmes y muy consolidados, sino que contábamos con doctrina del Tribunal Supremo que avalaba esa posición. Me van a permitir que les lea una sentencia. Sala Segunda del Tribunal Supremo, sentencia 298 de 2017 de 22 de abril, con ocasión de una reforma del Código Penal que entraba en vigor la Ley Orgánica 2/2005. Dijo: según el artículo 2.2 del Código Penal, tendrán efectos retroactivos aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Por otro lado, nada impide que los criterios contenidos en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley Orgánica 1/2015, aunque no aparecen en la Ley Orgánica 2/2015, que regula de nuevo los delitos de terrorismo, sean aplicables también a estos casos. Nosotros entendimos que la disposición transitoria quinta del Código Penal también era aplicable y que, por lo tanto, en aquellos supuestos en que la norma imponible de conformidad con la nueva ley, la norma impuesta fuera imponible de acuerdo con la nueva ley, se tendría que mantener y no proceder modificación. Ese criterio no prosperó. Respetamos, como siempre hacemos, las decisiones del Tribunal Supremo. Absoluto respeto. La discrepancia en los informes jurídicos están ahí, pero obviamente el Tribunal Supremo resolvió de otra manera y esa postura finalmente, obviamente, fue acatada por la Fiscalía. En cuanto a los datos de rebajas de penas, es cierto que no tenemos esos datos por la dificultad que he añadido, pero fíjense, hay datos que posiblemente nos ayuden a entender algo las cosas. En 2017, es decir, 5 años antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 22, se dictaron 929 sentencias por el Tribunal Supremo. 108 de ellas fueron relativas a delitos contra la libertad sexual. De esas 108, en 30 sentencias, el 27,78, el Tribunal Supremo rebajó las penas impuestas por el Tribunal de Instancia. Vamos a ver los datos del año 2023, datos que sí son del Consejo General. Del total de resoluciones de condenas realizadas por Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia y Audiencia Provincial, el 31,4% supuso una rebaja de penas. En concreto, el Tribunal Supremo rebajó la condena en 34 ocasiones de 103 revisadas. En 34 de 103 revisadas. En 2023, el Tribunal Supremo resolvió 29 recursos contra resoluciones de revisión de condenas, impuestas en sentencias firmes. 7 recursos interpuestos por el fiscal, 22 por los condenados por los delitos contra la libertad sexual. De esos 29 recursos, 19 eran autos que denegaban la rebaja de la pena. Todos ellos fueron confirmados por el Tribunal Supremo. Bueno, es la posición. Nosotros hemos mantenido, insisto, creo que un criterio que hubiera podido ser atendido por el Tribunal Supremo, que hubiera evitado las rebajas que se produjeron, o muchas de ellas, pero sigo reiterando, respeto absoluto a las resoluciones del Tribunal Supremo y esa es la realidad a la que me puedo referir en esta materia. Amnistía.
La amnistía también, algunos de ustedes se han referido a la amnistía. Miren, estamos en la situación en la que nos encontramos y ustedes tienen que entender que el fiscal que se lleve el caso, el fiscal que está asignado a cada uno de los casos, va a informar cuando le sea dado traslado en las causas con criterios estrictamente jurídicos, ni más ni menos. El fiscal, durante la tramitación de la ley de amnistía, fue absolutamente escrupuloso y respetuoso con el principio de separación de poderes. El legislador tiene sus funciones, el ejecutivo las suyas, el judicial y el Ministerio Fiscal tiene sus propias funciones. Y las nuestras es informar en los procedimientos de acuerdo a criterios estrictamente jurídicos. La posición pública del fiscal general del Estado, no cabe ninguna duda, tiene que responder a principios de neutralidad política, reforzando así el deber de imparcialidad que está recogido en el artículo 124 de la Constitución. Dicho lo cual, quizá convenga recordar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 137/2025 de 26 de junio, declaró en términos generales la constitucionalidad de la ley. Para completar esa información, para quien no la tenga, existen 4 cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por posible colisión con el derecho europeo. En julio de 2025 se ha celebrado ya la vista de 2 de ellas, la interpuesta por el Tribunal de Cuentas y la interpuesta por la Audiencia Nacional. Las otras 2 están pendientes a que se resuelvan las 2 primeras. En noviembre de 2025, lo hemos visto todos en la prensa, el abogado general hizo públicas sus conclusiones que coinciden con las del Ministerio Fiscal español. En este momento estamos a esperas, por lo tanto, de las sentencias y, obviamente, como podrán entender, yo no voy a hacer ninguna valoración hasta que se produzca el fallo correspondiente. Alguno de ustedes ha preguntado cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para garantizar o para avanzar en autonomía del Ministerio Fiscal. Miren ustedes, nosotros tenemos un estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, tenemos un reglamento orgánico del Ministerio Fiscal y, por lo tanto, tenemos que actuar de acuerdo a la normativa vigente. Lo que yo les he dicho en mi discurso es que, obviamente, tanto si fuéramos hacia el modelo procesal que está anunciado como si no, reclamamos una reforma normativa de nuestro estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para ganar en autonomía orgánica, en autonomía funcional, en autonomía formativa, en autonomía presupuestaria. Incluso he dicho que esta se podría ir dando a la Fiscalía, aunque fuera de forma progresiva, y, por supuesto, también en autonomía digital. Esa va a ser una de las líneas de actuación. Haremos las propuestas que correspondan a través de las diferentes acciones en las que tenga capacidad de actuar el Ministerio Fiscal para ir consiguiendo, hasta que se produzca, si es que se llega a producir en algún momento de nuestra historia, el cambio de modelo procesal y nos adecúa un poco a nuestro entorno europeo y a la mayoría de los regímenes jurídicos de nuestro mundo actual. Voy a ver, perdonen que vayan mirando. Multirreincidencia. Me preocupa a mí y a la Fiscalía en general, tanto como a ustedes y como a la ciudadanía en general, el fenómeno de la multirreincidencia, que se produce sobre todo en delitos menos graves como son los robos y los hurtos. Evidentemente, la multirreincidencia puede producir en la sociedad una sensación de impunidad y una sensación de inseguridad que preocupa y alarma, por supuesto, a la Fiscalía. La Fiscalía, dentro de sus competencias, orienta su trabajo cada día en los juzgados para contribuir a la persecución eficaz de quienes incurren de forma reincidente o multireincidente en este tipo de conductas. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 922, que introdujo el subtipo agravado de hurto para el caso de multirreincidencia, la Fiscalía General publicó una circular, la Circular 1/22, que contiene un tratamiento específico sobre esta materia. Precisamente, y para poder trabajar y ganar espacios a la impunidad de este tipo de autores y autoras de pequeños delitos de forma multireincidente,
Tras la publicación de la reforma que operó recientemente en el Real Decreto 607/25 del sistema de registros de la Administración de Justicia, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona ha firmado, y es un dato que les quiero facilitar, con el Ayuntamiento de Barcelona un convenio de colaboración, de manera que una unidad de la Guardia Urbana va a estar en la sede de la Fiscalía para establecer líneas de coordinación y de colaboración para evitar al máximo, prevenir, detectar y evitar al máximo el fenómeno de la multirreincidencia. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues cuanta más colaboración interinstitucional para acabar con este fenómeno, mejor. Y la Fiscalía, desde luego, la Fiscalía General y las Fiscalías Territoriales están absolutamente dispuestas, tienen la puerta abierta, actuarán de forma proactiva para llevar al máximo esa coordinación interinstitucional y poder avanzar en esa tarea. A ver. Hay veces que no me entiendo la letra, perdonen. Me ha gustado, y lo tengo que decir, creo que ha sido usted, no recuerdo su nombre, me ha gustado mucho lo de no utilizar la expresión menores extranjeros no acompañados y hablar de niños o niñas solas. Me ha gustado, creo que los identifica mejor, no los deshumaniza, es un tratamiento más adecuado y, por lo tanto, si me permiten esa expresión juvenil a la que hacía referencia antes otro diputado, lo copio. Me gusta, creo que la preocupación que mantenemos, yo creo que en general toda la sociedad, siempre hay elementos o grupos discordantes en este fenómeno, creo que tenemos que proteger activa y proactivamente a los menores que se encuentren en cualquier situación de vulnerabilidad, y ese es un compromiso de la Fiscalía que no voy a mover ni un ápice. El compromiso de la Fiscalía para proteger a los niños y niñas que se encuentren en cualquier situación de vulnerabilidad va a ser un objetivo primordial en mi actuación. El señor Santiago ha hablado de que tenemos que incidir en formación. La formación especializada, la formación en todas las áreas y la formación especializada en relación a cada una de las unidades coordinadoras de la Fiscalía General del Estado viene practicándose desde hace muchísimo tiempo. Se lleva una formación especializada tanto a la formación inicial para los compañeros que aprueban la oposición y se encuentran en el Centro de Estudios Jurídicos, llevamos la formación especializada, transversal a todas las materias, y también la llevamos a la formación continuada. En formación continuada hay cursos de formación para todos los fiscales de la carrera en todas las materias generales, procesal, penal, contencioso, laboral, jurisdicción militar, todas las materias que se puedan ustedes imaginar y también aquellas que obedecen a la especialización. En concreto, y permítanme volver a la materia en la que yo he trabajado tantísimo tiempo, en violencia de género existen muchísimas iniciativas de formación contra la violencia de género, contra la violencia sexual y por la igualdad de género. Y en concreto tenemos en la Fiscalía desde hace varios años un curso de formación en perspectiva de género transversal a todas las jurisdicciones, que son algo más de 50 horas para que se agitase a toda la carrera, a la sanidad que pública además quedan de grabadas todos. para el caso de que algún compañero por La razones sanidad. profesionales Mal día no hoy pueda para la asistir sanidad, a las para que usted hable de diferentes sanidad, clases señora o consejera. conferencias y así agotar la posibilidad de formación para toda la carrera, desde los que acaban de llegar hasta los que ocupamos la primera categoría. Es un empeño, así como la formación en idiomas a la que me refería anteriormente. Bueno, recuperar el prestigio y la confianza de la carrera fiscal. Yo, si no me equivoco, y creo que así lo he dicho en mi discurso inicial, he reconocido que se ha producido una herida que atraviesa a la Fiscalía y que tenemos que sanar, y he dicho que para ello cuento con todos los compañeros y compañeras, sin excepción. Creo que para sanar esa herida, para reponer a la situación de la Fiscalía, es imprescindible
que colaboremos toda la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, los 2.804 fiscales. Ese será mi empeño. Lo primero que voy a hacer, y posiblemente así lo trabajemos en la Fiscalía, es reunirme con todos y cada uno de los compañeros que trabajan en Fortuny para después trabajar con los diferentes jefes superiores, jefes provinciales, jefes de área y poder llevar a cabo una actuación dinámica que nos haga sentir a todos como debe ser, con el prestigio que tiene la institución del Ministerio Fiscal y que sin ninguna duda yo creo que todos lo reconocemos como tal. Me dicen que hagamos un código ético exigente. Tenemos un código ético, pero agradecemos todas las propuestas que nos han hecho. Un código ético exigente, que establezcamos contrapesos reales. Déjenme aparcar, déjenme aterrizar. Todavía no he llegado a ejercer mis funciones, pero les aseguro que todas y cada una de las propuestas que me han hecho quedan anotadas y haremos los esfuerzos que sean posibles para mejorar la institución en aquello que sea posible y, desde luego, dar esa imagen a la sociedad española que creo que debemos tener, que es el de una institución esencial en el Estado de Derecho y democrático y en la que tiene que confiar toda la ciudadanía. Yo creo que, no sé si me quedan más preguntas, muchas, a otras muchas seguramente. Ya he dicho de antemano que yo no voy a hacer valoraciones políticas, no voy a hacer valoraciones políticas, no voy a entrar a hacer ningún tipo de valoración política ni en relación al procedimiento del fiscal general del Estado, en relación a la declaración que hayan podido hacer determinados fiscales en el entorno de una asociación como puede ser la UPF. Mi respeto más absoluto, como ocurre aquí en el Congreso de los Diputados, a la libertad de expresión. Otra cosa es que lo podamos compartir o no. Otra cosa es eso. No. Señoría, esto no es un debate. Ya hemos terminado. Su grupo ha intervenido. Por favor, le ruego que permanezca en silencio. Yo creo que ya he dicho, y lo he dicho en mi discurso y lo vuelvo a repetir, mi reconocimiento a todos los fiscales generales que me han precedido en el puesto, a todos, y mi reconocimiento también a mi predecesor y a su equipo, y lo he dicho en relación a un objetivo concreto, porque ha hecho lo indecible por la modernización de la carrera fiscal, y en eso me quedo, y no voy a hacer ningún otro tipo de valoración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Peramato. Señor Noriega, por favor, le llamo al orden. Por primera vez, le llamo al orden. Muchas gracias, señora Peramato. Con esta intervención se da por evacuado el trámite de comparecencia previsto en el artículo 29.2 de la Ley 50/81 de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en los términos que resultan de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en la sesión. Y así se comunicará a la presidenta del Congreso para su traslado al Gobierno. Señora Peramato, si finalmente se produzca el nombramiento, le deseo éxitos en su gestión y en su nueva responsabilidad al frente de la Fiscalía General del Estado, y tendremos ocasión de vernos en los trabajos propios de esta comisión. Muchas gracias y se levanta la sesión.